muertos. No. Los que reciben rayos de gloria en sus despojos yertos. Los que mueren con honra siempre viven. Los que viven sin honra, esos son los muertos. Antonio Plaza. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros tribunos de la palabra, gran pueblo de Comitán, Chiapas, al cual agradezco su hospitalidad y deseo de oír nuestras mejores propuestas. Ante hoy tenemos el tema México en el nuevo contexto internacional. Y a la manera de Antonio Plaza, como decía, los muertos no son los que se les recuerda en sus despojos yertos. Los muertos son los que siempre son recordados por generaciones gracias a sus obras. Y es ahí que México en el contexto internacional ha tenido grandes hombres de los cuales hay que hablar. Y una de ellas también es de esta tierra, que si bien no nació en el Distrito Federal, Rosario Castellanos pertenece a Comitán, Chiapas y a su historia. Y es por eso mismo que, como decía el Che Guevara, patria no es por la que se nace, patria es por la que se muere. Y su impacto en el contexto internacional como diplomática entonces da un parteaguas de la literatura en nuestro mundo. Señoras y señores, uno de los retos que enfrenta México en el contexto internacional es la defensa de los derechos humanos. Porque si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su control de convencionalidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de estos meses pasados, dan la facultad a todos los jueces de la nación de intervenir en el principio pro persona aquellos que se han lacerado sus derechos humanos y que tengan entonces una mejor cabida en el sistema penal mexicano, debemos de recordar que los tratados internacionales deben ser respetados. Es ahí donde México ha fallado, porque el índice flamígero de todas las naciones está apuntando hacia nosotros en nuestra falta de respeto de derechos humanos. Porque es ahí que tenemos casos tan enigmáticos que ha vivido esta gloriosa tierra, como es el caso de la matanza de Acteal. 45 indígenas, tzotziles y tzetzales, que fueron acribillados por grupos paramilitares. Es ahí que tenemos también el ejemplo en esta Chiapas del caso del preso político, el maestro Alberto Patixtán. El maestro Alberto Patixtán, líder de las asociaciones que respetan los derechos humanos en Chiapas, es ahora preso político y a más de 35 años de su encarcelamiento injusto no puede salir de la cárcel un hombre indígena que ha sido lacerado por el poder y por el autoritarismo. El respeto de los derechos humanos en México es un reto que México tiene en el contexto internacional. Hemos también de hablar del reto que tiene México en la emisión de tecnología e innovación, porque Japón produce por cada 10.000 habitantes 25.6 patentes de invención. 25.6 patentes que hace que Japón se coloque por los niveles económicos más altos del contexto internacional. Es ahí donde México únicamente entra con el 0.8% de toda la propiedad intelectual en el mundo. Señores, educación, ciencia y tecnología son los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro México. Es ahí que el Plan de Desarrollo Nacional que propone el presidente Enrique Peña Nieto en este sexenio pretende elevar el porcentaje del PIB que se invierte en educación para entonces llevarlo también aquello que se invierte en tecnología para que los jóvenes mexicanos entonces puedan ser respetadas sus invenciones, puedan ser respetadas sus patentes, porque ¿qué queremos más? Queremos más fugas de cerebros, como lo fue el caso de nuestro premio Nobel de Química, Mario Molina, que con sus investigaciones sobre la capa de ozono llegó a impactar
pero no pudo hacerlo si no fue con la ayuda de Estados Unidos, porque en este país, lamentablemente, el inventor es un loco. En este país, lamentablemente, la innovación no es correcta, porque en este país preferimos gastar en arcas insulsas, en gastar en nuestro desarrollo. Señoras y señores, si no podemos inventar, entonces también tendríamos que innovar. Para eso existe la figura del modelo de utilidad en nuestra ley de propiedad intelectual y propiedad industrial. México también vive un momento histórico para proporcionar las mejores oportunidades para sus jóvenes. Pero es ahí entonces que México debe preguntarse si lo ha hecho bien. Porque si ha de encontrar un culpable, ¿por qué Latinoamérica no se desarrolla económicamente? Y entre ellos México. Yo acuso a todas aquellas políticas armamentistas que merman democracias ejemplares como la de Jacobo Arbenz en Guatemala o Augusto César Sandino en Nicaragua. Yo acuso a todos aquellos empresarios usureros mexicanos que explotan al indígena al por mayor y que no le retribuyen su salario. Yo acuso a todos aquellos ignorantes de la patria, porque es ahí donde México tiene que dar un paso en su educación y en su lectura. México, el concierto internacional, también debe ser recordado por sus grandes héroes. México debe de ser parteaguas de aquellos hombres que se atrevieron a crear revoluciones en la sociedad. Y es ahí donde entra la figura del doctor Belisario Domínguez Palencia. Queremos entonces un México revolucionario como lo hizo el doctor Palencia al introducir la medicina social en nuestro país. En aquellos años decimonónicos, cuando la pobreza y la falta de igualdad eran el pan de cada día en esta nación, el doctor Belisario no solo regalaba la consulta, señores, sino todos los medicamentos a Comitán. Es entonces que tenemos que tener hombres de esta interesa. Y es así como México también debe de impactar en el grupo de los 20. El grupo de los 20 países más desarrollados del contexto internacional. Y con nuestra nueva cumbre y presidencia rusa debe entonces de fijarse en el plan de desarrollo anticorrupción que propone, porque ese es el lastre que ha sucumbido a México durante tanto tiempo. La corrupción, planes anticorrupción para que entonces nuestros maestros nos compren su título en las normales, para los que tengan la verdadera educación y para que entonces sean los mejores maestros los que lideren nuestras aulas y la juventud de nuestro México. Abolir la corrupción para que los diputados y los senadores entiendan entonces la representatividad de la nación. Abolir la corrupción para que entonces los 35 millones de pobres mexicanos que viven en pobreza extrema tengan algo que comer, que no mueran de diarrea, que no mueran de gripa, porque la corrupción es el lastre que sucumbe a toda nuestra nación. Y es ahí por donde se tiene que empezar, con hombres honestos y hombres de entereza. Y hoy aquí, señores, solo podremos lograr esas convicciones si somos los hombres que quería el poeta de la Revolución, Vicente Riva Palacio, cuando decía: hombres desnudos y sin armas, pero erguidos, solo ante Dios doblegan la rodilla. Si es bandido, Señor, el que no se humilla, entonces desde hoy que me digan bandido.